Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez Cifuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días, Getafe. Esta mañana los compañeros camaradas de Ahora Getafe van a cerrar el círculo del esperpento. Nos van a explicar por qué aprueban las ordenanzas fiscales que el año pasado ellos mismos rechazaron. Porque al final mucha discusión, mucho proceso abierto, colectivo y participativo para acabar cediendo a las pretensiones del gobierno de Sara Hernández. Lo que está claro, que tanto discutir para volver a lo mismo que el año pasado. Ya lo expresaron en la entrevista de Getafe Capital los dos concejales del POSI. Bueno, de Ahora Getafe. Ellos están para defender a Sara y esa es la tesis que parece que se va poco a poco imponiendo en la estructura del partido municipalista. Sorprende, cuanto menos, que mientras se acuerdan estas cosas tan importantes con el PSOE, la portavoz y las redes sociales se hagan eco de las denuncias del sindicato Comisiones Obreras en la sección sindical del Ayuntamiento de Getafe, que denuncia la vuelta a las andadas del Partido Socialista. Si alguna vez lo dejó, respecto a las privatizaciones de los servicios públicos. ¿Se acuerdan? Aquello que era cosa de derechas. Bueno, pues así estamos. Los morados no solo dan la alcaldía al PSOE, porque sí, sino que además apoyan sus políticas de privatizaciones y sus impuestos. ¿Alguien tenía alguna duda? El sector que pretendía recuperar ahora Getafe era recuperar Getafe para regalarlo al PSOE, o moción de censura o entrada en el gobierno. Empezamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta para arrancar la tertulia que, como siempre, inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez Cifuentes y, siendo miércoles, no podían faltar a su cita nuestros tertulianos de lujo para analizar todo lo que pasa en Getafe y sus alrededores desde el conocimiento y la experiencia. Y como os avanzábamos en redes sociales, hoy tenemos en el estudio a Pedro Castro. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Jesús Gómez, muy buenos días. Buenos días. Seguimos teniendo a Mariano Martínez fuera de España, lo tenemos ahora mismo en Portugal, la semana pasada teníamos en Italia. Estaba en Florencia, ¿no? Ahora se ha ido a Portugal, ha recorrido, ha dado un pequeño saltito y ahora está en Portugal. Bueno, ya esperemos que la semana que viene no, porque el miércoles es fiesta y nos toca, descansaremos la tertulia del miércoles porque el miércoles 12 de octubre es fiesta y no tendremos programa. ¡Qué putada! Bueno, el día 19 le tendremos aquí. Bueno, antes de comenzar me vais a permitir que, como habéis escuchado la cuña, que os recuerde cómo podéis participar en la tertulia. Ya sabéis, enviando vuestra nota de voz al WhatsApp 628-270526 o entrar en directo, sabéis, como siempre digo, de uno en uno, llamando al 91-764-7491. No olvidéis que estamos en Twitter, @Getafe Radio, y en nuestra página de Facebook, Getafe Radio, o que siempre podéis seguirnos también en el canal de Telegram en Getafe Radio. Bueno, pues hoy os íbamos a hablar de... tenemos que arrancar porque era la noticia de ayer al final. La Junta de Gobierno local, ha aprobado el borrador
borrador de ordenanzas fiscales para el año 2017, con una rebaja generalizada del gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles. Va a bajar desde el 0,414, ¿vale? Porque esto hay que dar todos los datos, vamos hasta la milésima, hasta la centésima, hasta el 0,410, o sea, hasta el 0,410. Las ordenanzas fiscales, que tendrán que ser aprobadas en el pleno del 19 de octubre, ojo, aprobadas, recordar a los oyentes, en primera instancia, que como pasó el año pasado se pueden aprobar, pero luego queda otro trámite, un mes después, y entonces, pues eso. Contemplan, entre otras cuestiones, la ampliación de 3 a 6 años de las bonificaciones para las viviendas de protección pública, con lo que en Getafe se bonificaría por primera vez a las VPP-L, equiparándolas a las denominadas VPP-B. Estas bonificaciones serán del 50% los 3 primeros años, 30% el cuarto año, 20% el quinto año y 10% el sexto año. Lo que se pone, según el gobierno municipal, destinar más de 1 millón de euros a esta medida. Por otra parte, se mantienen las bonificaciones para familias numerosas, pero no solo teniendo en cuenta el número de hijos, sino también las economías de las familias, por lo que se ha propuesto una rebaja de los umbrales de renta, que permita a más familias acceder al máximo de bonificación de hasta el 90% del IBI. Aquellos inmuebles que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico podrán recibir bonificaciones del 50% del IBI, lo que se une a las bonificaciones en materia de vehículos sostenibles, con reducciones de cuotas del numerito del coche, que por todos conocido, de un 75% a vehículos híbridos, eléctricos o solares, y de un 40% para los que usen combustibles de hidrógeno, agua, gas natural o biogás. Bueno, el Partido Socialista ha defendido este martes, en un comunicado que ha emitido, la necesidad de contar con los impuestos progresivos en Getafe, fijando tipos diferenciados del IBI para aquellos inmuebles no residenciales con mayores valores catastrales, lo que permitirá seguir, según el Partido Socialista, permitirá seguir avanzando en políticas sociales manteniendo los programas ya establecidos y pudiendo poner en marcha nuevas ayudas para quienes más lo necesitan. En las ordenanzas se incrementa un 3% el impuesto de actividades económicas, aquellas grandes empresas de la ciudad que generan más de 1 millón de euros de volumen de negocio cada año, según el Partido Socialista, protegiendo así a los comercios, la hostelería y las pequeñas y medianas empresas. Además, se plantean bonificaciones para el IAE y sobre el impuesto de construcciones y obras, conocidos por todos como el ICIO, para empresas que contraten desempleados con contratos indefinidos en condiciones de calidad. Esta es la noticia que aparece en la web de noticiasparamunicipios.com, en su sección de Getafe, donde pues hacen un pequeño resumen de que es la nota de prensa que emitía ayer, en este caso el Partido Socialista, después de aprobar en Junta de Gobierno pues este borrador de ordenanzas fiscales. Un borrador que además en los datos básicos los adelantaba Getafe Capital el día anterior. Lo daba en exclusiva a Getafe Capital y ahí estaban esos datos y bueno, pues en estos momentos son las 17 minutos de la mañana. Se está celebrando una rueda de prensa en este momento por parte del Grupo Municipal de Ahora Getafe no sé si en el Salón de Plenos o en las dependencias del Ayuntamiento de Getafe, para explicar en este caso la posición de Ahora Getafe respecto a estas ordenanzas fiscales, que sí, las informaciones que tenemos algunos no son erróneas, van a apoyar en este caso. Entonces, no sé si queréis hacer una primera valoración de algunos de los datos y si queréis lo comentamos. ¿Qué os parece lo que conocemos del borrador de ordenanzas fiscales? Que sé que no nos os ha dado tiempo a leerlo a ninguno y que tenéis los datos que habéis visto en las noticias, pero ¿qué os parece? ¿Y qué os parece que haya acuerdo? Bueno, yo... Primero, aparte de criticarme a mí, claro. Eso, yo voy a empezar por ahí, por criticarte a ti. Para eso estamos. No, por criticarte para a ti, eso por estamos. favor. No, solo por comentar algunas de las expresiones que has hecho que me parecen que son erróneas. Por un lado, has mezclado... También lo puedes decir, no pasa nada. Has mezclado ordenanzas fiscales con el tema de privatización. Es verdad que parece... ¿No crees que vaya junto? No, es verdad que parece ser... Es verdad que parece ser que ahora Getafe va a aceptar estas ordenanzas fiscales. En mi opinión debió quizá aceptar incluso las anteriores, pero bueno, no sé si por un error de estar demasiado novatos en el asunto o lo que sea, pues allí no se hizo, porque no pidió que se pudiera votar por partes o cosas así, y por lo tanto, pues bueno, pues las va a apoyar y ya está. Pero no se junte eso, o sea, el tema de recaudación no se junte con un tema de gasto, y además nosotros, yo creo, a lo mejor también se ha cambiado, yo creo que estamos en contra de las privatizaciones per se.
Por otra parte, también has mencionado a los dos concejales que efectivamente no son del POSI, sino que son de Ahora Getafe, es decir, estos no se presentaron por el POSI, sino que son de Ahora Getafe, pero bueno. Lo he dicho que sí está bien, sí, sé que lo has matizado y vuelvo tal. Ellos no representan ningún ala del PSOE ni ningún esto del PSOE. PSOE no mezcles, que no está bueno con eso. Bastante tiene el PSOE con sus alas como para preocuparse con las alas. No, es que parecía que el movimiento en el cual yo defiendo de recuperar Getafe, la palabra recuperar el Ahora Getafe es recuperar a cómo nació, intentando ser una candidatura de unidad popular, donde intentáramos dar empoderamiento a la gente y no se tomaran las decisiones de manera cupular y tal. Eso es el recuperar Getafe, pero no es un objetivo de recuperar Getafe el apoyar a Sara. Ojo, que yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer sería hacer un profundo debate en si seguimos así o nos convenía entrar en el gobierno o no, pero bueno, eso es otra película distinta. Y por último ya, a mí me parece un error, ayer yo defiendo lo que dijo un poco ayer Roberto aquí en el programa, me parece un error el tema de rebajar el IBI. Primero porque, claro, queda muy bien, ¿no? Se rebaja el IBI, pero la gente cuando eche cuenta lo que le van a rebajar es 20 euros, 8 euros, 12 euros. Y como dijo ayer literalmente Roberto, el del Bercial.com, dijo, ¿para qué quiero que me rebajen 20 euros y luego no va a haber dinero para el 00 alcohol, no va a haber dinero para el plan de no sé qué, o no va a haber dinero para actividades en los centros cívicos y los van a recortar y tal? Y me parece además que el problema es que, claro, se hace eso porque es lo que vende, o sea, al ciudadano, joder, a mí también, oye, que donde pagas 8, pagas 7, cojonudo, muy bien, pero utilizar ese egoísmo natural del ciudadano para nada, porque es que lo que hay que defender es, oiga, es bueno que se paguen impuestos, porque esos impuestos luego le van a permitir a usted tener un retorno en los mismos, y además un retorno cualificado, es decir, pues en las cosas que son comunes, un retorno con más justicia social, un retorno para quien más lo necesita, etcétera. Entonces yo, desde luego, estoy absolutamente en contra de la defensa de bajar por bajar los impuestos. Si se puede, bien, pero bajar por bajar me parece un error desde postura sobre todo de izquierda. Lo que hay que hacer es recaudar impuestos y luego repartir lo más posible. Joder, yo me he estudiado, vamos, me lo sé casi de memoria, el camino de servidumbre de las teorías neoliberales que dicen, no, cuanto menos Estado mejor porque el ciudadano es más libre y es capaz de tomar él las decisiones en todos los aspectos y no se las tienen que tomar otros por él, que luego vienen fenómenos de corrupción en las instituciones, de gastos desmesurados en las estructuras burocráticas del Estado, etcétera. Pero yo defiendo eso. Y antes de que se me olvide, solo porque si no luego se me olvida, yo creo que hay esta tarde un acto muy interesante en Getafe, en la sede de Comisiones Obreras, en San José de Calasán, a las 6:30, se hace el 50 aniversario de Comisiones Obreras, y entonces hay un acto ahí, pues ellos dicen acto sindical de reconocimiento en Getafe. Se refiere a reconocimiento pues a todos los viejos, con las luchas de los viejos, etcétera, etcétera. Así que todo el que pueda esta tarde se pasa por allí a las 6:30 y me imagino que será un acto entrañable. No me mires a mí, que yo soy joven, por favor. Bueno, presupuestos, ¿qué os parece? Ordenanzas fiscales, perdón, que me he perdido también. Yo, por contestar un poco a Valentín, creo que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de cada uno, que para eso es el que se lo gana, ¿no? Y que los impuestos son para cubrir las necesidades de la ciudad, en el caso de la ciudad, sino el Estado, no para gastar en lo primero que pase. Entonces, los impuestos siempre hay que bajarlos cuando sea necesario y siempre que estén los servicios sociales cubiertos. Entonces, creo que no es bajarlos por bajar, sino que el euro que te sobra es tuyo, no es del Estado, ni es de la alcaldesa en este caso, no, es del ciudadano, y por tanto tiene que estar en el bolsillo del ciudadano. Entonces, los impuestos siempre hay que bajarlos, siempre que se pueda bajar. Entonces, eso hay que aclararlo, o sea, que no es bajarlos por bajar y no es defender a la alcaldesa, sino es defender lo que es. O sea, que los impuestos no hay que subirlos para poder gastar y que el ayuntamiento gaste cuanto más mejor, sino hay que gastar lo que hay que gastar. Y ahí es donde está la eficacia y la validez de una gestión de un ayuntamiento, que es en recaudar los impuestos necesarios para gastarlo bien. No tener cuanto más dinero, porque así, en vez de ahorrar el ciudadano, ahorra el ayuntamiento. Yo, si os parece, por entrar en el debate ese del IBI, a mí me parece una cosa muy curiosa, porque claro, va a llegar un momento, el límite del IBI, por lo que nos han dicho hasta ahora, mientras que no se cambie la ley, está en el 0,400, si yo no estoy mal informado, vamos.
escuchaba el otro día a Fernando Lázaro aquí, que ha sido el anterior concejal de Hacienda, y seguro que tiene la información. Está en el 0,400. ¿Qué pasa? Que va a llegar un día, vamos por el 410, que por mucho que queramos podemos ir bajando uno a uno, y como mucho nos puede quedar 10 años para bajar. Y va a llegar un momento en el que va a estar prohibido ya bajar el S, o sea, ya no va a haber más titulares de bajada del IBI, porque no se va a poder bajar, porque nadie lo baja hasta el 400. Se pide cuando se está en la oposición, baja usted hasta el 400, pero cuando está en el gobierno todo el mundo baja, hombre, voy a bajar 4, porque yo que sé, para que se vea por lo menos en la factura, porque claro, de uno en uno seguro que es que ni se ve, irá a céntimos y algún vecino dirá, joder, no se ha bajado nada, porque estamos hablando de esa categoría. Entonces, digamos que es un recorrido con las patitas muy cortas, por lo menos... como yo lo entiendo, que se está haciendo las bajadas del IBI, que son más mediáticas que otra cosa, que son más de titular, de nota de prensa, que de otra cuestión. No sé qué te parece, Pedro. Bueno, a mí me parece que hay un principio, lo decía mi abuela, cuando la derecha te aplaude empieza a pensar en que te equivocas. Y la otra es, no hay más política más regresiva, más antisocial, que aquella que trata igual a los desiguales. Eso es un principio de política social. Está en todos los tratados. Es tratar igual a los desiguales. Es decir, ¿esto qué va a significar? Va a significar que el que paga 80, 100 euros por un piso de 50 euros en las Margaritas, de 50 metros en las Margaritas, le van a bajar 1 euro, 2 euros, 3 euros, aproximadamente, por lo que estoy viendo. Pero al que pague 5.000, le van a bajar 500. Si le sobra dinero a este ayuntamiento, porque cuando uno baja los impuestos es que le sobra dinero a este ayuntamiento, que empieza a pensar, ¿por qué Cruz Roja ha tratado a 7.500 personas? 7.500. ¿Por qué hay un 30% aproximadamente de niños que pasan hambre o están en exclusión social? ¿Y por qué hay, según datos del Partido Popular, ni datos míos, son datos nacionales, el 42% de los parados no cobran nada? Tenemos aproximadamente, eso significa de los 13.000 parados, 6.100, 6.200 en Getafe no cobran nada. Pues si te sobra dinero, no bajes un impuesto progresista, porque el IBI es uno de los pocos impuestos progresistas que hay en un ayuntamiento, es que paga más el que más tiene, que paga más el que más usa. Y no lo bajes, y si te sobra dinero, a ese 30% de niños que están en exclusión social, que seguramente tienen dificultades para libros, tienen dificultades para comer, págaselo. Aquellas personas mayores que tienen pobreza energética, a ver si estamos ya en invierno y hay pobreza energética, que se le ayude a ellos. A esos aproximadamente 6.200 parados que no cobran nada de nada, pues que se ayude a estas personas. Por lo tanto, si sobra el dinero de este ayuntamiento, hagamos políticas sociales. Pero vuelvo otra vez a decir, no hay política más antisocial, más antiprogresista, más antihumana, más antisolidaria que tratar igual a los desiguales. Los impuestos progresistas no se pueden bajar. Los lineales, bueno, pero tampoco estoy de acuerdo, pero los progresistas menos. Por lo tanto, me parece que ahora Getafe, que parece que lo va a aprobar, y el gobierno municipal debían hacérselo mirar. Si yo estuviera allí, votaría en contra. Bueno, vamos a seguir avanzando porque además ya hay una línea de lo que ha argumentado Pedro en la que yo también que yo comparto en este caso, a ver si vamos a estar mucho de acuerdo y eso empieza a preocuparme seriamente. Luego los palos, como dicen, no, al final lo vamos a tener que repartir. Pero sí hay dos temas, por seguir con el IBI. Luego os doy otra información de lo del acuerdo que me están enviando porque se está produciendo la rueda de prensa en este momento y ahora os voy contando un poco lo que va a hacer ahora Getafe, ¿vale? Y así lo vamos incluyendo. Pero yo creo que por ir analizando en principio... Ahora Getafe, joder la marrana. La voluntad la cuestión de los impuestos, en esa cuestión, a mí hay datos, son las mismas ordenanzas prácticamente del año pasado, ¿vale? Sí que se ve que han negociado el tema de lo famoso de los molinos a vista, la gran polémica con si eran 3 o 6 años, aunque al final la variación, pues yo por más que le doy vueltas y la veo, no le veo uno pedía 7 años, el otro ponía 5, han llegado a un acuerdo de 6, pues tan difícil no podía haber sido hacerle esto mismo el año pasado, de mi punto de vista, la verdad es que para eso no, han perjudicado a muchos vecinos de esos barrios, porque retrasarle un año implica que empiezan a contártelo después del año anterior y hay muchos vecinos que se van a quedar sin la bonificación porque ya no corresponde a su año, ¿vale?
Que es que está la parte que no se explica, se dice lo de los 3 años, pero luego cuando, además en este caso hay que reconocerle que Sara Hernández sí lo ha ido explicando tanto en Molinos y Buenavista, lo ha explicado exactamente como es, con los años, porque el vecino cuando está allí quiere saber exactamente si le corresponde a él o no. Pedro lo habrá vivido muchas veces, que al final el vecino llega ahí con su recibo, oiga, yo quiero saber esto, a mí déjame de nota de prensa y de rollo, y cuando te lo explican dice, oiga, que es que a mí ya no me toca, que a mí que me cuentas ahora el 50% si ya no me toca porque llevo 6 años con la cédula de habitabilidad en el barrio y ya no me toca nada. Con lo cual, claro, está muy bien ponerlo ahí, pero eso que parece que sí, y luego volvemos otra vez a otra de las discusiones que teníamos. Y hombre, se está hablando del problema del empleo, hablaba de todo el tema de las ayudas, y se está hablando, el año pasado fue una de las polémicas, en este caso fue una de las polémicas que el Partido Popular, digamos, abrió, y yo me parece que, en ese sentido, me parece que tiene razón, a lo mejor Valentín, hoy como no estamos de acuerdo, me lleva a la contraria, pero claro, el IBI, vamos a ver, el IBI no es un impuesto, es un impuesto sobre la superficie, sobre los metros cuadrados que tú poseas, no sobre las rentas que generes. Es decir, el año pasado cuando se hablaba, y me acuerdo de la rueda de prensa que dio el Partido Popular en el hotel de Los Ángeles, que es uno de los ejemplos, porque es un hotel muy grande por superficie, porque tiene muchas zonas voladas, claro, por metros cuadrados superará no sé cuánto y le puedes poner eso. Pero es que estás perjudicando puestos de trabajo que tienen allí porque le estás subiendo el este. Yo personalmente también lo comparto en este caso con el Partido Popular, ¿eh? O sea, yo creo que se está perjudicando. Cuando se sube el impuesto del 3% en el impuesto de actividades económicas a las empresas que generan más de 1 millón de euros, ¿de qué estamos hablando con ese 1 millón de euros? Que siempre nos queda la duda. ¿De lo que facturan en total del año? Oye, no sabemos cuántos gastos tienen. No sé hasta qué punto se está diciendo que se ayude. Se dice que con 1 millón de euros se protege a los comercios pequeños que no llegan a ese 1 millón de euros. Habrá que ver cuántas empresas que están en nuestros polígonos superan ese 1 millón de euros, están generando puestos de trabajo, que son las que están generando puestos de trabajo, pero son pequeñas y medianas empresas. Habría que irse a los rankings de Hacienda para tener los datos. No voy a decir yo, hoy nos felicitaban, porque hace justo un año que empezamos a emitir como Getafe Radio y nos felicitaban hoy en redes sociales. Yo no voy a decir como Fernando Lázaro dijo aquí hace un año, de que hay miles de pymes con 1 millón de euros. Yo no lo creo. No sé las que hay. Él tendrá mejor los datos que yo, que para eso soy concejal de Hacienda. Yo no los tengo. No sé cuántas son, pero sí me parece que no es fomentar el empleo, precisamente. Y claro, compensar eso, porque cuando se baja el IBI a 0,410 se le baja al vecino que gana 50.000 euros al mes, y se le baja también a la que gana 500. A la pensionista que gana 500. O sea, se le baja a los dos por igual. En cambio, a las empresas sí se les hace unos baremos en cuanto a eso, cuando encima son los que están creando empleo. Nos guste más o menos, por lo menos ese es mi razonamiento. O sea, yo no veo nada de progresividad en ninguno de los impuestos y en ese argumentario es que no lo entiendo. Por eso en mi parte de entender, no entiendo que esos impuestos, que estas ordenanzas fiscales las apoye ahora Getafe. Es que eso es lo que yo no entiendo. José Luis, datos de la patronal. De cada 10 empleos que se generan en España, 8 son de la pequeña y mediana empresa y del pequeño y mediano comercio. De cada 10, 8. Esos son datos de la patronal. Claro, pero si consideramos que ya son grandes empresas las que generen más de 1 millón de euros... Claro, es que eso es tan relativo que es que, claro, es que si ya ese es el límite que vamos a poner y vamos a compensar esa bajada del 0,004 con la subida a las empresas, no sé yo hasta qué punto estamos beneficiando. Oiga, ¿por qué no se intenta? Claro, no se intenta, no sé que no se puede. Va a hacer un IBI en función de las rentas. Pero es que el IBI es uno de los impuestos más progresista. Ni nada progresista. No, esa discusión ya la hemos tenido. No es nada progresista porque va en la función de los metros cuadrados, no va en función de las rentas que tenga el vecino. Es decir, lo he explicado 20.000 veces aquí, una señora viuda que viva en el sector 3, que tenga un pedazo de chalet, porque son muchos metros, no porque sean mejor o nada, sino tiene muchos metros cuadrados, va a pagar un IBI brutal en comparación con una persona igual en sus categorías que viva en el barrio de la Lóndiga en 60 metros. No, tiene que vender el chalet del sector 3. Claro, es que el IBI es el impuesto más injusto que hay. Y claro, pretendemos compensar la bajada del IBI perjudicando desde mi punto de vista al empleo. No sé cuántos empleos, yo tampoco voy a ser un exagerado y decir, oiga, es que porque pase de pagar 5.000 euros de IBI a pagar 7.000 no va a contratar a nadie. Ya sé que me vais a decir eso y eso es cierto, que tampoco va a llegar en esas cuentas, pero oye, estamos apretando más a las empresas que no están en sus mejores condiciones tampoco. O sea, no sé hasta qué punto esas cuentas se pueden por lo menos presumir de ella de progresistas. O sea, vamos a ver de dónde sacamos el dinero. Y es un problema y tiene razón en eso Valentín. Me criticaba a mí antes que yo dijera que mezclara lo de las privatizaciones con lo de los impuestos. Me criticaba y en eso a lo mejor tiene razón, pero yo lo mezclo porque la verdad que es una pena que no vayan juntos. Valentino tiene razón nunca. Porque teníamos que saber dónde se va a gastar ese dinero que se va a ingresar antes de aprobar las ordenanzas fiscales. Si no va junto, de dónde ingresamos y dónde gastamos,
no lo vemos, porque claro, el argumento de Pedro es lógico, decir, oiga, dígame dónde se lo va a gastar y cuántos vecinos se van a beneficiar de sus ayudas, ese 1 millón de euros que hemos escuchado para alquileres, luz, agua y gas. Porque, claro, queremos saber dónde va el dinero, porque si el dinero al final se va a perder en no sé qué obra o en no sé qué, a lo mejor no interesa, o hay que bajar más los impuestos, o si no hay que subirlos. Es que, claro, son fundamentales que vayan unidas. No, y además un poco también a los que nos están escuchando, para diferenciar. El IAE es el impuesto a actividades económicas y va hacia las empresas. Y el IBI es el impuesto sobre bienes inmuebles y tiene que ver con la vivienda. Por lo tanto, cuando yo decía que el IBI es el impuesto seguramente más progresista que tiene el ayuntamiento, y decir, y que por lo tanto a mí me parece que lo que van a hacer me produce un deterioro social de esto, porque bueno, si en Getafe viviésemos como los propios ángeles y sobrase el dinero en abundancia, pues no estuviésemos en Itaca, pues mire usted lo que usted quiera. Pero vuelvo otra vez a decir, Cruz Roja acaba de dar un dato, y es 7.500 personas han tenido que tratar. La Comunidad de Madrid ha dado 2 datos más. Aproximadamente el 30% de los niños que viven en Madrid están en carencia económica o en el límite de la exclusión social. Se supone que Getafe estará en esa media, es decir, si la media de la Comunidad de Madrid está en torno al 30%, pues Getafe está entre el 30%. De aquellos que tienen y que les cubre, tiene una cobertura de los parados, son exactamente el 57,60%. Es decir, que significa que el 42,3% está en la situación de que no cobra nada. Y luego estamos ya a las puertas del invierno. Allá se llama pobreza energética, que a veces se nos pasa por arriba. Vuelvo otra vez a decir, hay personas mayores. Si te sobra el dinero, porque si bajas los impuestos es que sobra el dinero, cuida esos colectores, o esos colectivos sociales que están ahí, que son los más débiles y que no defiende nadie ni se defienden ellos, porque se van marginando en la sociedad y se van ahí quedando en el camino. Yo es que, joder, has dado pie con tu intervención a 8 debates, no a 1, a 8, ¿no? Sí, no se cubre, lo que has hablado no se cubre en 8 programas de estos, ¿no? Pero bueno, vamos a... le voy a fastidiar a Pedro porque le doy la razón en que dentro de los impuestos que tiene el ayuntamiento en la mano, el IBI es lo más progresivo en el sentido de que está indexado con el valor de la propiedad. Es verdad luego que en esa propiedad puede vivir una persona que tenga circunstancias excepcionales, con menos ingresos y tal, pero va vinculado al valor de la propiedad. Es decir, tú pones a todos, el 4 es el 1,4, lo que decimos sobre los valores catastrales, y los señores de las Margaritas pagan menos que los señores del sector 3, porque en el sector 3 las casas cuestan más, y los señores del sector 3 pagan menos que los señores de las Rozas, porque en las Rozas las casas valen mucho más. Y en ese sentido es el impuesto progresista que dice Pedro y que yo digo. Es verdad que luego, y lo hemos hablado también, se pueden dar situaciones, y además se dan muchas en nuestros barrios nuevos de estos del sector 3, de familias que compraron cuando eran jóvenes el chalet y que ahora tienes un matrimonio con unos ingresos de una pensión de 800 euros y mantener un chalet así cuesta mucho. Pues quizá a lo mejor no quede más remedio, como dice Pedro, de que busquen otra casa o tal. Pero esas situaciones excepcionales no quitan que sea un impuesto en este momento progresivo. Entonces, si lo vas recortando, pues estás recortando esa progresividad. Entonces, en ese sentido, independientemente de que luego hagan falta o no los impuestos, que yo creo que también. Luego has hablado muy importante sobre el tema de las empresas. Efectivamente, yo quiero que todas las empresas tengan beneficio, todas. O sea, además, no hay nada peor que una empresa que cierra, vamos, es cabreante para todo el mundo. Pero bueno, luego habrá que ver cómo se ponen los impuestos para que esas... Yo creo que tiene que haber en este país, y desgraciadamente nadie lo plantea en este momento, ni siquiera mi opción que yo defiendo es una revisión profunda de impuestos como el siguiente. Hay que empezar a indexar los impuestos de las empresas al número de trabajadores que tienen. Porque claro, si no las empresas van poniendo, además encima dice subvención para el I+D, o sea, para la investigación y desarrollo. Y resulta que esa subvención la utilizan para comprar un ordenador y un sistema de robots, no sé qué, y 50 tíos a la calle. O sea, le da subvención y encima echa 50 tíos a la calle. Por lo tanto, hay que empezar a indexar impuestos empresariales a las plantillas. Y segundo, hay que empezar a indexar impuestos empresariales a el consumo de productos nacionales. Es decir, un señor que se trae el producto de China
y lo vende aquí y gana un pastón, pues yo creo que debe pagar más impuestos que el señor que está fabricando los productos en España, utilizando los productos de empresas españolas. Entonces eso también es relativamente fácil de hacer. Pero bueno, por eso digo ahí, vamos a volver al IBI, porque si nos vamos en estas cosas ya nos morimos. Pero simplemente indicar un poco que lo que has puesto sobre la mesa, hombre, que pero por ejemplo, exige debates muy amplios. Claro, y debates... Las bonificaciones que se establecen para el IAE o sobre el ICIO de las obras, y una para cosa. las empresas que contraten desempleados con contratos indefinidos de calidad, a mí eso no me parece mal. O sea, lo que me parece es que incrementar los impuestos al resto de empresas para bajar por el IBI, o sea, sigo sin... A mí no me cuadran bien las cuentas, porque al final, bueno, pues está muy bien las bonificaciones, pero y los empleos que no se pueden mantener a lo mejor por solo esas una cosa, y condiciones. ahora dejo hablar porque si no va a decir que sobre ese aspecto, dos apuntes. Primero, voy a ganarme 2 o 3 enemigos más. Efectivamente, yo tampoco defiendo el tema de que se amplíe la desgravación a determinadas viviendas. Ayer decía Roberto, joder, a mí en el Bercial no me han desgravado tanto las viviendas de UPL. Entonces hay que, insisto, si lo que pasa es que, y es lo que a mí más me molesta de todo esto, pues al final a lo mejor, entre comillas, son 4 perras, pero es esa exaltación de vamos a reducir los impuestos porque te lo merece, porque me parece una exaltación que deberíamos estar defendiendo otra cosa, independiente de las ideas ideológicas que cada uno tenga. Ahora soy malo. Y segundo... Ahora soy malo. ¿Has visto por qué luego unos sacan más votos y otros no? En las discusiones que teníamos el otro día. Pues sí. Y segundo... Pero más entendido por dónde iba, ¿no? Sí. Y segundo, sobre el tema de las empresas, insisto, yo soy el primero en defender que las empresas tengan beneficios y cuanto más mejor. Ahora bien, ¿qué está pasando? Hoy mismo decía el FMI, y lo dijo antes de ayer el Banco de España, y antes de ayer la FACO, o sea, la Federación de Cajas de Ahorro, que España para el 2016 va a crecer el PIB un 3,16%, y para 2017 va a crecer el PIB un 2, y pico por ciento, ¿no? Y coinciden en eso, en FMI, Banco de España, FACO. Lo digo para no decir... O sea, que no tenemos gobierno popular y crecemos al 3,5. Más el año que viene que tenemos gobierno popular bajamos al 2. Que sigamos así, seguimos así. Entonces, y además cojo fuentes, digamos, entre comillas del enemigo. Mejor sin gobierno. Cojo fuentes del enemigo, porque si digo, según lo dice el boletín rojo de la Viva la República, no. Fuentes del Banco de España, de la Federación de Cajas de Ahorro y de la... Entonces, dicen ese crecimiento, pero ellos también acompañan en el informe. Siempre, eso ya no va en titulares, va en letrilla más pequeña, abajo, que se va a incrementar la precariedad laboral, que se va a incrementar el paro. Disminuye, pero disminuye el paro porque al cambiar de parámetros resulta que ahora ya una persona que tiene un contrato por 6 horas a la semana ya no está parado. Con lo cual, tal. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que está muy bien lo de defender las empresas que tú dices, pero aquí está habiendo un incremento del 3% del PIB, es decir, de la producción nacional, que no está llegando a la gente. Y es como si me dicen, déjame el chiste, de decir, joder, este año hemos fabricado el 50% más de jamones serranos. Y dice, sí, pero a mí me han reducido la ración de la mortadela. ¿Me entiendes? Y eso es lo que está pasando. Se incrementan los jamones serranos y yo cada vez tengo menos mortadela. La media anual de los españoles son 2 pollos por año. A ver quién se la comió el mío. Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si entramos en ese debate al final nos vamos a otros impuestos. Ya te digo que para mucho. A otros impuestos que no son esto, porque esto es moscas a cañonazos. Jesús, perdón. No, sí. Bueno, es que como te deja ya hablar para que contaras lo bien que os gusta, ¿no? El subir los impuestos, el crear impuestos nuevos, que es que parece que os gustan los impuestos. La palabra impuestos va en la esencia, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, vamos. Que tú no tienes que obligar, ¿no? Pues eso, lo que estaba diciendo antes, que las empresas se vean obligadas a despedir gente porque tenga que pagar impuestos más altos. O sea, tienes que dar facilidades tanto a las empresas como a los vecinos a que vengan a invertir, o sea, que vengan a invertir a Getafe. Si tú tienes un IBI un poco más bajo, o sea, porque bajar al 0,41 y no quererlo bajar al 0,40 es, pues eso, quererte marcar un tanto en la prensa de un titular, o sea, no... Para poder bajar otro poco el año que viene. Pero seamos sinceros, Jesús, eso es como cuando el otro día el concejal de Hacienda aquí lo dijo, que ellos van a proponer que se baje al 0,400 después que ha tenido 4 años para poder haberlo bajado. Bueno, y lo bajó. Pero no lo bajó al 0,400. Al 0,400 no lo cerró, lo fue bajando. Podemos preguntarle a Pedro a qué nivel estaba cuando él lo dejó y a qué nivel está cuando lo dejó el PPI. Entonces vemos la diferencia. Pedro, se le puede criticar muchas cosas y lo vas a ver aquí, que yo le critico muchas, pero él nunca ha intentado defender ese juego de a ver quién baja más los impuestos. No, me refiero para ver dónde si se bajan o no se bajan realmente. Sí, pero por ejemplo, UPyD le pedía que bajara, que lo siguiera bajando y el Partido Popular decía que no cuadraban las cuentas. En la oposición, el PSOE le pedía en la oposición al Partido Popular que lo bajara más. O
sea, si es que al final es Por eso digo que ¿qué problema van a tener quien gobierne esta localidad dentro de 10 años? Ya no digo nada, dentro de 10 años, como eso nunca se piensa, cuando ya esté... Porque, bueno, si lo bajas de 4 en 4, va a ser... Al siguiente legislatura ya no va a haber que bajar. O sea, ya el IBI no se puede bajar. Tiene un mínimo. Por eso, el 400, afortunadamente, menos mal que lo han puesto en el mínimo, porque claro, si no sabemos que hubiera tiene que pasado. estar en el mínimo. Si la cosa es que tiene que estar en el mínimo, que lo de Pedro lo decía para poder comparar. Él se sabe los datos de cómo lo dejó, o sea, que no es para echar leña al fuego, sino que él ahora mismo en la cabeza tiene los datos, entonces él sí que puede recordar eso y se puede decir en el momento, o sea, que no hay que buscar nada, pero que también es verdad que hay que dar facilidades, o sea, si tú tienes un IBI en el mínimo, o sea, en vez de ir a otros municipios porque no puedan afrontar un pago, porque no solo comprarse un piso, vivir de alquiler, o son gastos lo que hay, o sea, dar facilidades a que la gente venga a vivir a tu ciudad, ya no solo por los impuestos, sino por los servicios que ofreces, pues igual son las empresas pequeñas y medianas que las tienes en la calle Madrid y que son las que están dando empleo a gente de Getafe, o sea, ya no te están buscando una gran empresa que te trae gente de toda España, estás dando empleo a tus propios vecinos, o sea, creo que hay que dar facilidades bajando los impuestos, bajando, pues eso, pues quitando la ecotasa, que bajando el IAE, bajando el IBI. O sea, que la ecotasa que se te lanza. Claro, o sea, pero son impuestos que tienes que ir quitando para que esa gente, para que esos vecinos tengan esa libertad de poder elegir dónde quiero vivir, dónde quiero estar y no ver la diferencia y decir, no, es que tengo que vender un chalet porque no puedo vivir ahí. Bueno, pero es que a lo mejor ese chalet es una herencia que ahora mismo no puedes afrontar, es decir, o lo vendes o te quedas en la calle. No, o sea, tienes que... Si el problema son políticas sociales, vamos a ver, tú no puedes... Pues que se aumente la partida a las políticas sociales. Claro, pero ¿de dónde la sacas? Es decir, tú tienes que generar recursos. Si no tienes un sistema impositivo, no puedes... No, vamos a ver, lo que no es posible bajar impuestos y que hay personas mayores que los médicos les recomiendan natación y tengan una piscina pública privada por 40 años. Es decir, si tú tienes dinero, recupera eso y pon eso al servicio. Hay muchas personas que tienen un accidente y tienen que tratar eso. Hay personas que tienen enfermedades de larga duración y tienen que estar ahí. Vuelvo otra vez a decir, es que hay tanto de invertir el dinero en políticas sociales, en colectivos sociales que lo necesitan, que es que me parece de una injusticia. Yo es que me altero, lo siento, pero me parece una injusticia. No. Bajar los impuestos puedes alterarte, Pedro. Hombre, es que cuando además, es que viene aquí, hay una noticia que dice, Cruz Roja atendió a 7.500 personas y los datos de la Comunidad de Madrid es que el 30% de los niños tienen problemas, que el 30% de las familias tienen problemas, no es un dato mío, es de Madrid. Y si esa es la media de Madrid, en Getafe creo que estaremos en eso. Me da igual que estemos en el 32 que estemos en el 28, pero la media estará entonces al 30%. Vuelvo otra vez a decir, yo lo que digo es, cuando tienes eso, hay personas mayores que no encienden en invierno la calefacción, no encienden nada porque no tienen dinero para llegar y están con una manta, es decir, no tienen calidad de vida. Yo me paro aquí porque vuelvo a decir, pueda sacar tanto esto. Hombre, mire usted, pero si están privatizados hasta los campos de fútbol de los barrios. No me saquen los campos. Sí, no me saquen los campos de fútbol pero luego discutimos por qué, pero discutimos porque en esas cosas se pueden recortar. Pero están privatizados. Oiga, mire usted, la gestión de todos los campos de fútbol, del fútbol base, del fútbol infantil, del fútbol juvenil. Oiga, recupere eso. Es el único que mezcla las privatizaciones con el... No. Recupere con eso, los impuestos. hombre. ¿Ha visto cómo no he descaminado? Recupere Dejadme eso. que os cuente, porque como he criticado ahora a Getafe en mi intervención inicial, cuando he dicho lo del acuerdo, bueno, pues me parece de justicia comentar, bueno, pues lo que ellos en este momento están comentando en rueda de prensa sobre, bueno, pues algunos de los datos en los que ellos están avanzando ese acuerdo que tienen con el gobierno municipal para aprobar estas ordenanzas fiscales, ¿vale? Bueno, comentan la bajada del 0,04. ¿Y eso considera un triunfo? No sé, yo no sé si es un triunfo o no, porque no los he escuchado. Dejemos que oírle, pero yo te digo el folleto que han repartido a los medios de comunicación en la rueda de prensa, que lo tengo aquí delante. ¿Esos son los datos de la rueda de prensa del Partido Popular? No, de ahora Getafe. Ahí va. Entonces, dicen, ¿vale? Datos nuevos, ¿vale? O sea, aportan los mismos datos que ha dado el gobierno municipal, eso se mantienen, ¿vale? Pero dicen que se va a introducir un recargo del 50% a las viviendas vacías propiedad de los bancos e inmobiliarias para penalizar la especulación, ¿vale? Eso es uno de los datos que se introducen. Impuesto mayor para los grandes inmuebles
en todos los usos distintos al residencial, para que paguen más quien más tiene, que se refieren al incremento de esto que hemos estado hablando, de las empresas y de los negocios. Pero eso de que más tiene con el IBI no cuenta, ¿no? Eso al IBI lo apartamos. No, eso va dentro del IBI. Pero al IBI lo apartamos, porque si bajas el impuesto, pues... Ampliación de la bonificación a las familias numerosas, también a las familias monoparentales, ¿vale? Que esto es lo que ellos aportan, que dicen que sí. Bonificación, bueno, lo de los 50% del IBI, el 95% de los paneles solares, que también hemos comentado, esos son de los que están, ¿vale? Es que quería comentar a aquellos que no estén dentro del acuerdo, por si hay alguno que se nos ha saltado. Lo de los vehículos eléctricos también lo aportan en el numerito, la bonificación hasta el 50% para las empresas que establezcan planes de transporte para sus empleados, en el impuesto a actividades económicas, y aumento de la bonificación hasta el 50% para las empresas que aumenten en igual proporción su plantilla de trabajadores con contrato indefinido. Son las bonificaciones que estábamos hablando antes del IAE. Curioso lo del transporte, que la empresa tenga que poner el transporte. Me voy a callar, es que si no la vamos a liar y va a ser peor. Y la plusvalía, dice, nueva sección para primeras viviendas que sean entregadas bajo la fórmula de dación en pago tras una ejecución hipotecaria para ayudar a las familias a tener una segunda oportunidad y que la pérdida de su vivienda no suponga que hipotequen sus vidas. Esa discusión que hemos tenido antes muchas veces de por qué la gente que encima le quitaban su casa encima tenía que pagar todavía la plusvalía del ayuntamiento, que a mí eso me parece una gran medida, y que estas son las medidas que en su documento están exhibiendo a los medios de comunicación, lo estarán explicando ellos con más detenimiento en este caso. Y lo mejor de todo, lo mejor de cómo va a ser el proceso, este es el acuerdo al que han llegado con el gobierno municipal. Y este acuerdo... que ya es acuerdo municipal eso. Esto es un acuerdo al que han llegado PSOE y ahora Getafe. ¿Qué va a pasar con el acuerdo? Pues el acuerdo, ahora lo vamos a votar los vecinos. Yo lo digo por si tenéis que ir a votar alguno, para que vayamos a votar los 4. Entonces, como cada uno tenemos una postura, pues oye, ya, por lo menos nuestros votos serán diversos. Con lo cual, el acuerdo ahora se va a someter a una consulta ciudadana abierta. La pregunta es, ¿apoyas el acuerdo de ordenanzas fiscales para 2017 que ha alcanzado ahora Getafe con el gobierno municipal? Esa es la pregunta, ¿vale? Para votar el domingo día 16 de octubre de 10 a 8. Mira, ya no puedo, que no estoy. El domingo día 16 de octubre, ¿vale? Se van a hacer asambleas informativas para explicar el acuerdo. Pero no dimite ninguno, no sé. Esto lo hace ahora. Deja que acabe. Asambleas informativas en Cerro Buenavista. Va a haber una asamblea informativa el día 8 de octubre. Va a haber una asamblea informativa en Los Molinos el domingo 9 de octubre y va a haber otra asamblea informativa en Perales del Río el jueves 13 de octubre. Son los 3 barrios donde va a haber asambleas informativas. Entiendo que consideran que el resto de barrios no tienen por qué estar informados a la hora de votar del acuerdo. Imagino con un folletito y tal. Eso sí, podemos votar todos, porque se va a poder votar en la plaza del Ayuntamiento, el día, ya os digo, el domingo 16 de octubre, en Juan de la Cierva, en El Bercial, en Perales del Río, en Getafe Norte, en Los Molinos, Cerro Buenavista. Y habrá una votación en urna que será ese día y la votación online que será el viernes 14 y el sábado 15 de octubre. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo se os han quedado los cuerpos? Yo no sé, eso era Pedro desde la experiencia, eso te toca a ti desde la experiencia. Llegar a un acuerdo sobre impuestos y que luego el acuerdo lo tengan que votar para ver qué votan en el pleno. No, eso está bien, si es que... Puro postureo. Eso está bien, ¿no? Vamos a ver. Un poco de postureo tiene. No. Pero vamos a ver, Antes. ¿Cuántas personas van a asistir al barrio de Buenavista, por ejemplo? 80 personas, tú lo sabes, como yo. Ojalá. Bueno, ojalá, pues pongámoslo 80, no seamos mezquinos. ¿Cuántos va a haber en el Cerro Buenavista, los 2 barrios? Otros 80 y 80. Es decir, en definitiva, ¿qué vamos a ir a 700 personas? Sobre casi 200.000. Es decir, cuando se habla de participación es otra cosa. Es decir, punto, que se vayan a Curitiba, que se vayan a Porto Alegre, es decir, es otra cosa. Entonces, me parece, vuelvo otra vez a decir, es una decisión que han tomado que a mí me parece que, yo qué sé, no sé qué pensarán las bases de Podemos, pero a mí me parece que ser regresivo en impuestos progresistas, me parece, vuelvo otra vez a decir, la política más antisocial, la política más regresiva es aquella que trata igual a los desiguales. Bueno, aquí es ahora Getafe, no es Podemos, ¿eh? Aclaremos. Pero hay miembros de Podemos. Siempre aclaremos. Sí, hay que bueno, que no es Podemos. No, la rueda de prensa en este caso. No, que al revés, que yo una de las cosas. Están presentes. Déjame ver a quién están en la rueda de prensa, que creo que es importante, los oyentes lo tienen que saber. La rueda de prensa la están dando en este momento los concejales Ana Isabel Galcerrada, Daniel Pérez Pinillos y Hugo Paternina. Son los 3 concejales que están presentes en la rueda de prensa. Sí, pero lo que yo solo quiero aclarar un poco que es que
Podemos fue uno de los que tomó la iniciativa de hacer esa candidatura, porque además era un llamamiento a nivel nacional, como sabéis, en municipios, en las comunidades autónomas no, pero en los municipios háganse candidaturas de Unidad Popular. Pero Podemos aquí en Getafe, digamos que una vez creada esa candidatura, da un paso, a mi modo de ver, erróneo, y creo que ahora se va a corregir en el proceso que estamos teniendo, dio un paso atrás diciendo, no, todo lo que sea municipal, que lo hablen en Ahora Getafe. Yo creo que eso es un error, porque Podemos como partido tiene que tener propuestas municipales, ¿no? Solo digo por aclararos eso, que está así, que no es que... Entonces, esas serían las propuestas. Entonces yo no me voy a... Vamos a ver, a mí yo defiendo el tema de las consultas populares y tal. Lo que pasa que, evidentemente, como un poco insinuaba Pedro, las consultas tienen que ir y como incierto, antes tú, era off the record que hemos estado hablando de si los referéndums sí o no. O sea, todas esas cosas es cuando van precedidos de una correcta información, ¿no? O sea que, pero si no existe un debate tal, o si hace las asambleas en los barrios donde crees que como les has dado más, porque les has quitado lo de la grabación de las VPL, no sé qué, no sé cuánto, van a aplaudirte mejor, porque si no, no sé por qué se hace una asamblea en Cerro Buenavista y no se hace en Getafe Centro, en la Lóndiga, pero bueno, seguro que tienen sus razones y no soy yo. A mí me parece bien que hagan la consulta popular. A ver, a mí lo de la es una consulta popular que organiza Ahora Getafe, para Ahora Getafe ratificarse en que ha hecho bien en ese acuerdo. No es una consulta en la que puede participar los del PSOE y los del PP y los que quieran, pero que no es una consulta que se haya organizado a nivel municipal. Digo por aclarar, porque quizá tal y como lo has expuesto, podría parecer consecuencia de un pacto PSOE, Ahora Getafe hacer una consulta. Es que Ahora Getafe, como elemento de tomar esa decisión, pues lo quiere tomar en consulta abierta, ¿no? ¿Y si el resultado es contrario? Pues no aprueba los presupuestos. No aprueba las ordenanzas fiscales. No aprueba las ordenanzas fiscales. No ayuda. Aprobar se aprobará. No. Depende, de que vamos a ver. No se aprueban las ordenanzas fiscales. Los concejales del PSOE son solo 7, solo 8. Estamos en el proceso de, da igual los días que perdamos, si luego eso se va a quedar en agua mojada, en papel mojado. No, da igual si sale que sí, lo aprueba, sí, claro, pero que no si lo la gente rechaza el acuerdo, evidentemente los concejales tendrán que ir al PSOE y decir, oye, ese preacuerdo que teníamos hecho no te lo voy a validar en pleno porque me ha dicho la gente que no. Claro, entonces, pero y creo, no sé, llámame, sí. Que las cosas hay que hacerlas antes, es decir, vamos a ser eficaces, no estamos para perder el tiempo, es decir, creo que el gobierno municipal tenía cosas más importantes, si el resultado es contrario. Creo que podía haber aprovechado el tiempo en otras cosas. Creo que ahora Getafe podía haber aprovechado el tiempo en otras cosas. O sea, creo que el plantear un papel, no seré yo quien juzgue la forma de organizarse dentro de un partido, ¿vale? Pero creo que esta es la idea que presenta ahora Getafe, la votamos, sí. ¿La llevamos a una reunión al gobierno municipal? Sí, no. Y después ya se tramita. No primero hablo con el gobierno municipal y luego si me lo tiran... Se supone que ha habido... Ha habido. Sí, pero como decía Pedro, 170 a lo mejor votos. Sí, bueno, o menos. Pero ha habido un proceso previo en el cual ellos han planteado sus propuestas. Luego ha habido un proceso de negociación con el gobierno municipal. Y ahora hay un proceso en el cual ellos quieren validar, digamos, su acuerdo con la ciudadanía en este caso, porque puede votar cualquiera. Lo que pasa es que nuestra candidatura es una candidatura un tanto subgéneris. Decimos que es una asamblea abierta, es decir, nosotros no tenemos carnés, ni tenemos una militancia esta de carnés, sino decir... ¿Pedro puede votar o no puede votar? Puede votar Pedro. Cualquier ciudadano que vaya con el carnet de identidad... También, por supuesto. Cualquier ciudadano que vaya con su carnet de identidad y que ponga que vive en Getafe, o que... No sé, él trabaja en Getafe, yo creo que es vivir en Getafe, puede participar en esa votación. Yo creo que el proceso sí es correcto, es decir, primero ha habido unos procesos dentro de Ahora Getafe sobre la discusión de las ordenanzas. Ahora se negocia con el PSOE y dice porque también hubiera pasado, imagínate que lo votamos antes y luego el PSOE nos dice a esto donde dices 4 es 2, pues ya no hubiera servido esa decisión. A mí me parece que ese es el tema entre comillas menos malo. Me parece más malo quizá pues eso, un poco la defensa del bajar impuestos así como bajar y algunas otras cosas por el estilo. Sí, yo creo que al final que el método, a mí el método tampoco me disgusta. O sea, yo creo que el método es el que es decisión interna, del que viene defendiendo ahora Getafe desde el principio y tal. Me parece que claro, que el día 16 sabremos la votación el 17, porque entre que se cuentan y tal los votos, esto es un proceso lento y tedioso. O sea, el 17 sabremos si se lo apoyan o no. El margen que tiene de maniobra en 2 días el gobierno municipal, porque bueno, nosotros yo otro día ayer echaba las cuentas, en caso de que ahora Getafe
vote en contra, porque entiendo que si es que no votan en contra y si es que sí votan a favor. O sea, entiendo que no va a haber nunca una abstención. O sea, o es blanco o es negro, porque si hay una abstención ya cambia mucho la película. No, si sale que no es que no. Si votan en contra, ya no hay presupuesto, ya no hay ordenanzas fiscales. Sí, las que apruebe el PP, o sea, las de, perdón, sí, no, las sí, que se logren... Si llega un acuerdo Sara con el PP, no, quiere decir que las últimamente no se pero ¿crees que hay mucha diferencia entre uno y otro? Quiere decir las que yo ninguna, yo nunca he creído que existe diferencia entre el PSOE y el PP, ninguna. Pero es que como estoy de acuerdo hay diferencia y en Getafe mucho más, iguales. No, y en me Getafe estás refiriendo a que ¿crees que hay diferencia a que el Partido Socialista pacte los acuerdos con el PP o con lo parte con ahora Getafe? Van a salir los mismos. Si vista la situación, que están dispuestos a bajar impuestos progresistas, no hay diferencias. Le da igual al Partido Socialista pactarlos con el PP que pactarlos con ahora Podemos. El resultado va a ser el mismo. Si no, lo que va a pasar es lo mismo, prórroga de las ordenanzas fiscales. Nos dicen, por cierto, una buena noticia para el gobierno municipal, porque cuenta con más dinero para realizar actuaciones. Porque si no se baja ningún impuesto de esto, si no se toca mucho, el gobierno municipal cuenta con más dinero. Que es otro de los temas que hay que entrar a valorar. Si ese 1 millón de euros que se habla, que podrían ser, que yo no sé si será tanto, habría que hacer las cuentas. Pero ese 1 millón de euros que se habla de bonificaciones de UPPL y tal, es 1 millón de euros que no se meten en las arcas municipales. Que se meten en el bolsillo de las arcas municipales y tiene más maniobra el gobierno municipal, y eso lo puede explicar mejor aquí, señor Castro, que un gobierno con dinero puede hacer más actuaciones, o cada uno donde cree conveniente. Porque claro, ya... pero si dice que hay 1 millón de exenciones en las viviendas de VPL, ese 1 millón no entra en el ayuntamiento. No. Es decir, que por lo tanto ese 1 millón significa menos políticas sociales a los colectivos que hemos puesto sobre la mesa, y que no por repetirlo, pero son los mayores, son los niños, son los parados, son las personas que tienen pobreza energética, son las personas que a veces no comen, que son la ayuda a domicilio. Es decir, yo qué sé, como has conocido esa realidad tan fuerte y a veces tenías esa imposibilidad de poder llegar a todos sitios, a mí me altera mucho cuando un ayuntamiento, vuelvo otra vez a decir, baja los impuestos, y sobre todo los impuestos progresistas. A mí me siempre digo que qué están haciendo, y que es seguro que cuando la derecha aplaude tienen que pensar en qué se equivocan. Nos escribe un oyente y nos dice que del impuesto a los cajeros, una de las excusas, pone él, entre comillas, del año pasado para votar en contra, ni mu, que no se dice nada del famoso impuesto de los cajeros, que es verdad que fue uno de los argumentos que el año pasado se utilizaron. Bueno, es que parece ser eso, que además era una propuesta, también había sido propuesta en la oposición del PSOE, o sea que no es una cuestión que se sacara de la manga solo ahora Getafe. Bueno, es que parece ser... Por eso digo yo lo de las secciones, que hay secciones que parece que se imponen en ahora Getafe unas sobre otras. No sé, parece ser que es que se vio en aquel momento que jurídicamente no era muy viable, porque otro tema es el tema de cobrar el IBI a la Iglesia, y tampoco dicen nada. Ninguna asociación. Tampoco dicen nada de cobrar el IBI a la Iglesia. ¿No? Sí, en la nota de prensa del sí se hablaba de los impuestos a los a ver si lo digo. Los partidos políticos tampoco pagan. Si no cobran impuestos a la Iglesia, de inmatriculaciones ni hablamos, ¿no? Hablamos se hablaba del tema de los temas religiosos, sí se hablaba, creo que es que lo he leído yo, no sé si fue en la misma nota de prensa del PSOE, se habla que también se van a ver afectados por el incremento de los valores catastrales, porque se reduce el valor catastral, los bienes que correspondan tanto que sean religiosos, culturales, deportivos o tal, los que sean de uso distinto del residencial. Con lo cual, si es un uso religioso de ese terreno, se le va a incrementar el IBI. Sí, pero ahora, si no lo pagas, que no sé cómo se lo va a incrementar. Claro, es que tú podrás incrementar el valor catastral, es decir, esta iglesia ya no vale 2 millones, vale 8, pero no cobro el IBI ni con 2 ni con 8. Entonces, ¿tú por qué crees, Valentín, que se pone eso en una nota de prensa? Yo no sé si solo la religión católica es la que no lo paga o hay otras religiones que sí lo van a pagar. No sé las demás, lo normal es que no pagaría ninguna si es así, pero lo que se dice cuando queremos decir, oye, hay que cobrar el IBI a la iglesia de los bienes muebles de la iglesia, se dice, no, es que el concordato lo impide. Digo, bueno, pues cambiemos el concordato, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que ninguna asociación con fines lucrativos, ningún partido político, o sea que sí. ninguna confesión religiosa, porque hacen acción social, o sea, vamos a ser claros, que no es la Iglesia Católica, la Catedral de Getafe no paga IBI, no, o sea, el PSOE de Getafe no paga IBI, el PP de Getafe no paga IBI, las asociaciones con fines de servicios sociales, o sea, no pagan IBI, o sea, no vamos a sacar el IBI. Claro, pero Getafe de la calle Cuenca, que si no ya salimos en todos los claro, pero no vamos a jugar aquí Mea culpa, no, en la nota de prensa del PSOE no se habla de los religiosos, ¿eh? Lo he leído en otro sitio y cuando lo busque lo aclararé, pero en la nota de prensa, antes de que me crucifiquen a mí, en este caso, tengo que decir que no se menciona nada del tema de los religiosos. Aclararlo para los que me están oyendo. El asunto, y a lo mejor estoy equivocado, o sea, Jesús, quiero decir pero el asunto ya no es solo
que yo diría, bueno, pues si no pagan, que paguen, pero bueno, el asunto ya no es solo eso, el asunto que yo digo de la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica, los bienes no son exclusivamente las iglesias. La Iglesia Católica tiene colegios y tiene otra serie de instalaciones que no tienen por qué no pagar el IBI, ¿no? O sea, que cosas que... Y el 100% de los colegios son colegios concertados, el 100% de sus colegios. Entonces... No, Pedro... Entonces, no en ese sentido, no solo las iglesias, que insisto, las iglesias, si es un bien mueble, pues debería pagarlo igual, y si no, yo no sabía eso que me dices del PSOE, pues si no lo paga el PSOE y no lo paga Izquierda Unida y no lo paga Podemos, que lo paguen, o sea que... Bueno, pues no me digas que no sabe lo de la escuela de danza. Sí, eso sí, Eso sí. Lo de la escuela de danza. Lo de la escuela de danza, así llama un manido, luego va a sacar aquí el tema, pero la escuela de danza va a dejarlo. Pero claro, pero eso que significa un elemento... digamos un poco como elemento referencial de lo que no debe ser, a mí me parece que eso lo debe ceder absolutamente a todos los colectivos. Y otra cosa que he hecho en falta es que tú dices, esto es lo que recaudo y esto es lo que voy a hacer. Es decir, que tú debieras llevar al Pleno una memoria de tus ingresos y una memoria de tus gastos, o una memoria de tus prioridades por lo menos, es decir, porque a lo mejor luego al cabo del año habrá algunas partidas que tienen que modificar, porque a lo largo del año siempre se modifica alguna partida como consecuencia de que ha habido algún elemento nuevo que no contemplabas en los presupuestos. Pero debes llevar, porque claro, ahí hay una minoración de ingresos. Hay una minoración. ¿Qué va a pasar con esa minoración de ingresos que tú produces? ¿En dónde va a repercutir? Es que yo creo que ahí llegamos, que decía Valentín al principio del programa, y ahora que estamos a punto de acabar, con el tema de las privatizaciones, por eso yo lo enlazo. Es decir, cuando tú estás criticando al gobierno municipal públicamente, a través de las redes, haciéndote eco de las denuncias, en este caso de comisiones obreras, de todas las cosas que se han privatizado durante el mes de agosto, cuando tú estás criticando eso, lo que le tienes que dar, no le puedes dar más argumentos para seguir privatizando al PSOE. O sea, tienes que posicionarte de alguna manera. Es decir, en los impuestos, como bien estáis explicando aquí, sirven para pagar los servicios públicos. Si tú luego llegas y dices que tienes menos servicios, o sea, que le vas a bajar la imposición, pero luego le vas a pedir que se financien con servicios públicos, te va a decir eso, oiga, que es que no me cuadran las cuentas. Que es que con este dinero no me llega, que es que se lo tengo que dar a Ferroser, las instalaciones de los campos deportivos, porque es que si lo hago público, pues tengo que contratar a no sé cuánto, Mariano no me deja, no sé qué, no sé cuánto. Pues claro, que tú le estás dando todas las razones. Por eso digo yo, ahí tienen dos opciones: o hacen una moción de censura, o una entre ellos, que ya no sé, no creo que digamos como el Leganés, que se están denunciando entre los propios concejales de la candidatura de Unidad Popular, o una moción de censura, o entra en el gobierno e intenta aplicarlo. Pero las dos cosas son contradictorias. O sea, o denuncias una cosa, o estás con comisiones y denuncias las privatizaciones, o le apruebas los presupuestos y las ordenanzas a Sara. Porque es que si no, dos cosas no se puede estar todo el día ahí siendo el mejor. El otro día el Partido Popular estaría dispuesto a votar a Vanessa Lillo como alcaldesa de Getafe, porque la moción de censura iría así. Entonces, claro, para echar a Sara tiene que tener, con 7 votos no le llega. Yo estoy seguro que si Vanessa Lillo se presenta, hace la moción de censura y el Partido Popular la apoya, Vanessa Lillo no tiene problema en ser alcaldesa. Pero es que ha tenido más votos el Partido Popular. Pero si la que presenta la moción de censura es que no sé cómo se lo hacemos, no me quiero columpiar tampoco, pero si las mociones de censura son como las del gobierno, es al final el que presenta la moción de censura. Si yo presento la moción de censura y me apoyan, tienes que presentar un candidato, hombre. Por eso que si yo presento moción de censura y presento a mi candidato, bueno, sí, claro, y el Partido Popular decide que es mejor que el gobierno, Vanessa Lilla, que sea Hernández, preséntate, Valentín. Pero de todas formas, no sé si se pueden independientes. El otro día en las redes sociales dije la situación de lo de las privatizaciones que se han hecho en el mes de agosto aquí en el municipio de Getafe. Y entonces me contestaron, pero me contesta siempre no con argumentos políticos, sino con argumentos personales. Es decir, yo lo aguanto, no pasa nada. Es decir, esto. Pero eso es una cruz que lleva ya para toda la vida. Claro, es que es el 28 años de alcalde lo que toca. Yo los argumentos, pero claro, yo enseguida y me dijeron, no, pero es que lo de los campos de fútbol los ha puesto el Partido Popular. Digo, y lo de agosto, y lo de ahora de los impuestos, y lo de las piscinas. Es decir, vamos a ver, te lo puede haber puesto el Partido Popular, porque su legítimo derecho está gobernando y toma decisiones que podrán criticarse o no, pero las toma, punto. Pues tú luego cuando gobiernas tienes también tu legítimo derecho poder recuperar y hacer público esas privatizaciones que han hecho. Pues no, los campos de fútbol, que es para los niños, sí, es decir, que es para todos, los de todos los barrios, la gestión está siendo privada. En el último ruego o pregunta, creo que no llega a ser proposición, creo que es en el último ruego o pregunta, pero ahora lo busco, de Ahora Getafe le dice al ayuntamiento, al gobierno municipal, que el polideportivo de la Alhóndiga sector 3
me vais a decir que es público, pero lo gestiona una empresa privada. O sea, lo que son los trabajadores son de una empresa privada y tienen una concesión, ¿vale? Aunque, digamos, se organice, lo que son las actividades se organiza el ayuntamiento, que es lo que se llamaba antes externalización, que eso por visto no es privatización. Bueno, pues ahora Getafe lo que pide es que los trabajadores de esa empresa privada no pueden salir fuera a limpiar el parking y que siga yendo Lima a limpiar el parking. O sea, que el servicio que estamos pagando a los trabajadores, porque según ahora Getafe no tienen los medios necesarios, los trabajadores, por la salud de los trabajadores, no tienen los medios necesarios, imagino que pues para cortar el tráfico, para habilitar los espacios para poder barrer. Entonces, según ahora Getafe, el Ayuntamiento de Getafe con el dinero público tiene que pagar la limpieza del parking que está en un contrato de una empresa privada. Ya es darle la vuelta al rizo totalmente. Que yo no digo que los trabajadores no tengan sus derechos, pero a lo mejor el que hizo ese contrato, y no sé quién fue, me da igual quién fuera, pues lo tenía que haber pensado, y a la empresa le tienes que exigir los medios para que sus trabajadores tengan las condiciones para hacerlo. Ahora, decir que se lo vamos a pagar con el dinero público a una empresa privada, que le vamos a quitar una de sus obligaciones. Me decías tú antes lo de las empresas privadas. Ole, así hago yo concesiones también. Porque claro, esa concesión, esa empresa dice, no, este trabajador que iba a limpiar ahí fuera ya que nos limpia, ahora se va a estar ahí. Y ya le quito 4 o 5 horas. Le dejo con 6 horas de esas que tú decías y le dejo trabajando. Hombre, pero es que hay cosas que son de... Digo, yo cuando he visto la proposición es lo que he pensado. Yo sé que son cosas mías, que luego me dicen que es que yo que soy muy exagerado y muy radical para estas cosas. Pero eso cuando lees la propuesta como vecino es lo primero que piensas. Pero estos se han vuelto locos. ¿Están diciéndole que ahora lo público le financia lo privado? Una de las privatizaciones últimas que se han hecho ha sido de 4 y pico millones, que tenía que ver con una parte de parques y jardines. 4 y pico millones de euros. Es decir, estamos hablando de lo que era antiguo, casi 800 millones de antiguas pesetas. Lo son. Es decir, pero eso ha sido antes de ayer. Es que quiero decir que a mí me parece que antes de pasar a esa fase de ir privatizando los servicios públicos, que es una señal de identidad, es decir, que lo público sea público, pues hombre, si de verdad necesitas dinero, porque cuando haces eso es porque necesitas dinero, pues hombre, no bajes los impuestos progresistas. Si es que hay tantas cosas. Pero es que no es verdad, es que no tiene por qué ser más barato si yo doy una cosa a una empresa que si la hago yo mismo. Eso es lo que dice Comisiones Obreras. Es que vamos, ¿no? Eso lo dice Comisiones Obreras. Esa es otra cosa también de principio. Es porque está recortando a los trabajadores claro, salario o derechos, horas. Yo me reconoce que a ti también te lo decía Comisiones Obreras, que no es una cosa que se le ha dicho a Sara. Yo mantuve la empresa municipal, la mantuve al 100%. Algún problema me costó, pero bueno. Yo me acuerdo de, por ejemplo, con un debate con un amigo cuando decía, joder, es que Seur es más barato que Correos, entonces Correos enviar no, ahora Correos se ha puesto las pilas, pero digo, claro, pero es que Seur tiene un motorista que es un autónomo, que el día que se le rompe la moto o tal, pues tiene que arreglar la moto y encima no cobra. Y todos los señores de Correos llevan unas motos buenas, las Vespas esas amarillas, que van con su uniforme, tienen su salario fijo, si se ponen mal lo cobran. Entonces, bueno, si entramos en la dinámica de lo barato, pues vamos a salir perdiendo todos, que es lo que está pasando, creo yo, en definitiva. Cuando una iniciativa privada, cuando tú concedes una gestión por un dinero que tú estabas pagando en lo público, es decir, en el ayuntamiento, dice, este servicio me cuesta 4 millones. Cuando tú lo pasas a la privada, tiene que ganar dinero. Significa que de esos 4 millones, pues va a invertir 3.400, 3.600 para que le quede medio millón de beneficios. Por lo menos un 20%. Pues eso significa, si a ti te costaba eso va a ir en recorte de los trabajadores, que a lo mejor trabajan 12 horas y cobran 8, o que no tienen todos los seguros sociales, o que no disfrutan el verano, los domingos. En definitiva, va a ir en detrimento de las políticas sociales de esos trabajadores. Siempre. Bueno, pues ahí está el debate. Yo creo que es que esto de las ordenanzas es que siempre da mucho juego con los impuestos. Otro día hablaremos del gobierno. Otro día. Sí, no vamos a hablar del Comité Federal, porque creo que ya del Comité Federal... ¿No os atrevéis? No, yo lo estoy proponiendo todos los días. Yo no quiero hablar del Comité Federal. Yo estoy proponiendo todos los días que hablemos de los partidos políticos y la situación que hay. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el Partido Popular no quiere que haya acuerdo, porque está pensando egoístamente que le beneficia unas terceras elecciones. Pero ¿por qué los ciudadanos no castigan eso? Porque está poniendo los intereses del Partido Popular por delante de los intereses de los españoles. Pero Pedro, que bien se te va a dar la vuelta a la tortilla. No, está en la realidad. O sea, pero si el PSOE lo tiene en su mano, tiene en su mano el PSOE darle el gobierno, y si tan mal... Sí, hombre, y si nos pasamos también, si nos pasamos mejor. O sea, el PSOE no quiere darle el gobierno. El PSOE no quiere darle el gobierno al PP, que ha ganado, no
no lo puede coger él y no quiere ir a terceras elecciones, pues apaga y vámonos. Pues ahí está Pedro Sánchez donde está, que no le quieren ni los suyos. Mira, eso sí, Sara Hernández sí le quiere. Así va a acabar ella también. No tiene ningún interés, porque resulta que para la mesa, para constituir la mesa, consiguió 179 votos. ¿Por qué no los consigue para el gobierno? Pero dicho esto es que ahora mismo está en una situación, porque ha concurrido, porque Podemos está en una posición, el PSOE está en otra posición, Ciudadanos está en una posición de que simplemente con la abstención no lo quiere. Vuelvo otra vez a decir, ahora mismo va a pelear hasta la saciedad el Partido Popular para huir de la posibilidad de la abstención del PSOE, para poder ir a unas elecciones que cree que puede sacar 8 o 10 diputados más, y entonces va a poner y va a anteponer los intereses de su partido, los intereses personales, los intereses políticos, por encima de los intereses de la sociedad española. Y eso lo vamos a ver, y entonces eso los ciudadanos tendrían que castigar, porque, oiga, la razón social de los partidos, la primera, es trabajar para los ciudadanos. Si no cumple ese fin, que se disuelvan. Yo estoy dispuesto a hablar. ¿Cómo se ha soltado el mitin en un momento? Os ha dejado ahí la clavada, del comité federal, que viene contento, viene contento. Yo creo que no hay terceras elecciones y ya hablaremos. Y en el próximo programa lo hablamos. Otra vez. Otra con MD2, que no espera. Ese MD2 te lo discuto, pero al final. Porque al final, mira, yo tengo lo tiene apuntado todo, Valentín. Lo tengo apuntado. Déjalo, que eso habla de Podemos, déjalo. Vale. Venga, que nos tenemos que ir. Que tengo un invitado ahora que le tengo que entrevistar ahora en 2 minutos, que me están esperando. En la próxima. Y el próximo día seguimos. Que además el próximo ya habrá papa, o sea, ya habrá fumata negra. El miércoles que viene no tenemos programa, que es 12 de octubre. El día 19 os propongo hacer un debate, lo he comentado antes, para hablar y a ver qué ha pasado con esto de los referéndums. Mira, aprovechando además el referéndum, que justo además vamos a tener también el nuestro, el de las ordenanzas fiscales de ahora, Getafe, nos viene muy bien para enlazarlo. ¿Y por qué últimamente se convocan tantos referéndums que luego normalmente pierden los que lo convocan? Ha pasado en Colombia, el asunto de Colombia, el tema del Brexit, que se lo digan a David Cameron. Vamos a hablar de qué pasa con esto de las votaciones y eso. Vamos a esa tertulia el miércoles día 19 de octubre. Muy curioso el referéndum de Suiza sobre la renta básica. Se convocan, pero no se promueven las condiciones, porque en lo de Colombia ha sido la dejación de la sociedad creyendo que estaba ganado, y por lo tanto ha habido un 68%, creo recordado, 64% de abstención. Es decir, por lo tanto es una dejación de la sociedad de sus funciones. Claro que me gusta eso, faltaría más, porque eso es lo que habría que hacer aquí si de verdad vamos a promover una consulta pública. Hay que crear las condiciones para que los ciudadanos puedan votar, ejercer su derecho sin que suponga, es decir, es que me tengo que desplazar hasta allí, es que no tengo información. No. Hablamos de eso el día 19 de octubre, dentro de 2 semanas, que lo tienen para preparárselo, aunque creo que no necesitan preparárselo. No necesitan ni preparación. Bueno, una pausita musical y en un segundo estamos aquí con Alberto Gasco, director de Getafe al Día, para charlar y comentar, el último edición del periódico Getafe al Día, que ya lo tenéis en los buzones. Walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. Cause in this part of town it's pretty clear that I can feel the city breathe. The boulevard is hot like me. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a. I hear a lovely sound, it's all around me. I see the sky above me, it's so lovely. One girl or half a dozen